Grabo y amplío. Esperen que vengo aquí. Bueno, y ahí veo lo que ven ustedes. Bueno, en principio lo que me interesa hacer es un análisis de señales. Cuando digo análisis de señales, a lo que me refiero es ver qué pasa con las fases. Y voy a hacer un dibujito sobre este circuito que está ya predibujado en el pizarrón. Como es un análisis de señales, como voy a hacer un análisis de señales, voy a hacer esto, todo lo que se hace cuando uno hace un análisis dinámico. A veces C lo voy a reemplazar por un cablecito, permítanme, un cable, ahí está el cable, AB también, borro esto y lo reemplazo por un cable, cablecito ahí, y la X es un corto. Bueno, entonces fíjense, bueno, ya lo saben ustedes, yo voy a hacer el dibujo igual, lo voy a mostrar igual, perdón, muevo todo esto porque le pego con la pierna. Fíjense, entre este punto y tierra aparece la resistencia RC, la voy a dibujar de este lado, así que si me permiten, voy a correr un cachito la RL. Bueno, podría haber dejado con el nombre RC, ¿no? Ustedes dirán, ¿por qué no lo habrá dejado? Yo también digo lo mismo, pero bueno, ya está. Así que acá voy a poner RC. ¿Sí? Y que es esta RC, ¿no? Con lo cual ya tengo que sacarla de acá. Y acá está la RL. Esperen que voy a buscar un marcador negro. Así mantenemos el color. Y acá está esta RC. La RL, perdón. RL. Bueno, si me permiten, como ya vimos que esta RC se fue, porque la dibujé acá, la dibujé entre este punto y tierra, antes estaba ahí, bueno, la dibujé acá para que verla en paralelo con la RL. Esto lo saco también. Bueno, y si quieren, para que no quede tan horrible el dibujo, podíamos poner esto a tierra, pero dejemos todo, total, sabemos que este colector va a tierra. Bueno. Primera cosa, a ver, ¿qué es lo que ustedes saben? Permítanme que yo corra esta, voy a borrar la RS también, este nombre que está acá. Voy a poner de este lado. Y ahí está. Y fíjense, lo que ustedes saben es esto, a ver, corríjanme. Que si ustedes tienen una tensión, esto va a poner, este que sea el transistor 1, ¿no? Si ustedes tienen una tensión B minúscula, B minúscula, E minúscula 1, como la que acabo de dibujar, donde consideran que la base, es una señal, ¿no? Está montada sobre continua. Donde ustedes consideran que la base es positiva respecto del emisor, para que haya coherencia con la corriente de colector, que depende de esa tensión base emisor, ¿cómo tengo que dibujarla en el colector? ¿Entrante o saliente? Entrante, profe. Entrante, bárbaro, dibujar entrante. Y minúscula, C minúscula 1. Bárbaro. A ver, fíjense una cosa. Vamos a pensar lo siguiente. Si ustedes ven que tiene una tensión aplicada a este lado, ¿no? ¿Sí? A este lado hay un cablecito. Entonces supónganse que, vamos a suponer esto, ¿no? Que esto está pasando por un semiciclo positivo, ¿no? Entonces si está pasando por un semiciclo positivo, ustedes se dan cuenta que este potencial, el que está aquí, esperen que lo marco con esto, este potencial está por encima de este que está acá. Esto no hay ninguna duda de eso, ¿no? Si me permiten, para hacer este primer cuentito, voy a sacar la RS. ¿Saben por qué lo voy a sacar? Porque, después lo voy a volver a poner, ¿eh? Pero para no ensuciarle la explicación. Después agrego la RS, porque si no la RS va a distraer a lo que quiero contar. Bueno, entonces digo, si tengo más menos, supóngase que estoy pasando por un semiciclo positivo, como uno que está dibujado acá, por ejemplo, permítanme que baje. ¿Ven? Acá tengo dibujado un semiciclo positivo de B1. Imagínense que esto fuera B1. Tengo un semiciclo positivo de B1. Entonces,
lo que va a pasar es, bueno, que esta tensión seguro es positiva respecto a tierra, con lo cual este potencial seguro va a estar por encima de este. Y por otra parte, ustedes saben algo. Ustedes saben que el potencial que tiene en este punto, a ver, si ustedes lo piensan en modo diferencial, ¿cuánto vale este potencial? ¿Qué tensión tienen acá para señal si están trabajando en modo diferencial? 0 bolas en diferencia. Es 0 volt. ¿Está bien? Y si ustedes estuvieran trabajando en modo común, créanme que acá el potencial que tendrían también sería muy chiquitito, y eso lo voy a mostrar después. Pero vamos a asumir una cosa por ahora, un segundito, por un segundito, que este potencial es prácticamente el de modo diferencial. Es casi 0 volt, algunos milivolt. ¿Está bien? Algunos milivolt. Un valor chiquitito. Entonces fíjense, si esta tensión es muy chiquitita y entre este punto y tierra aparece una resistencia, ¿qué corriente van a tener por acá? Si la piensan, si la comparan contra la corriente que viene por acá, ¿cómo imaginan que va a ser esta corriente? Si esta tensión es del orden de los milivolts y esta resistencia vale algunos kilómetros. muy chica respecto Va a a ser los... chiquita, va a ser del orden de los micro, con lo cual, de los microamperes, con lo cual no está mal pensar que esta corriente que viene por acá, que sería la IE1 y que es muy parecida a IS1, viene toda por acá. ¿Está bien? Y esta es la corriente, vamos a poner el nombre IE2. ¿Y cómo van a ser estas corrientes IE1 e IE2? casi iguales, considerando que van Casi microamperes por iguales, los lados. exactamente. Entonces, ustedes saben esto, que IE1 va a ser muy parecida a IE2. Y en realidad esta corriente IE2 aparece ¿por qué? Porque acá aparece una tensión que es la tensión emisor base del transistor 2. Es decir que, a ver, la tensión que aparece entre este punto y este punto, que sería BS, acá tengo BS, menos 0 volt, se distribuye entre la mitad cae acá y la mitad más o menos cae acá, y como los transistores son iguales, esto que les contaba Noelia, tienen el mismo HFE, son exactamente iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas corrientes son iguales. Si estas corrientes son prácticamente iguales, bueno, además, ¿saben? Por acá no viene nada, por lo que acabamos de contar, y esta corriente viene para este lado. Y acá tiene una corriente que se llama IC2. Entonces yo digo, si la corriente, a ver, fíjense, ¿no? La corriente está circulando en este sentido, centrante al colector. ¿Cómo es la caída de tensión en la carga? La corriente va así. Es Está negativa, profe. desfasada respecto a la entrada. Exactamente, esto va a ser más, menos. Es decir, que si esta es la BO, entonces lo que va a pasar es que esta tensión va a estar desfasada respecto a la entrada. Muy bien, perfecto. Entonces fíjense una cosa. Hago este dibujito. Antes de hacer este dibujo, ¿esto lo entendieron? Copien esto que acabo de contar. Copien eso y ahora voy a contar una segunda cosa. ¿Esto lo entendieron? Sí, sí. Bueno, esta explicación de que es algunos milivolts, yo ahora se lo voy a justificar. No se suele contar así, les digo, se los aviso desde ahora. Eh, pero lo vamos a justificar enseguida. Y esta explicación, si quieren, la encuentran en un libro que se llama, si no me creen a mí, ¿no? Después la buscaría para decir dónde está. En un libro que se llama Gray Meyer, ahí seguro la encuentran. Yo, por ejemplo, yo tenía un libro, tenía una versión en inglés, supongo que la traducción también lo va a contar. Así que después lo voy a buscar para que si quieren mirarlo, lo miren, lo vean, pero yo esto después se los voy a contar y se los voy a justificar. Díganme cuándo puedo seguir, ¿eh?
¿Puedo seguir? ¿Sigo? Sí, profe, siga, continúa. Bueno, miren una cosa ahora, ¿no? Si ustedes, en lugar de tener la RC de este lado y puesta la carga de este lado, la hubieran tenido a este otro lado, supónganse que en esta rama, al revés, ¿no? Que la resistencia RC hubiera estado acá y de este lado tenían el cable que iba a la fuente de alimentación, se entiende lo que digo, ¿no? Si en lugar de tener esta situación hubieran tenido la RL conectado en este nodo y por tanto la RC puesta acá, les hubiera quedado el mismo circuito, solo que, a ver, ¿dónde hubiera estado la diferencia? Voy a hacer la modificación. Ya no sería el 2 quien va a tierra, el colector del 2, sino que hubiera sido el colector del 1 y ya no hubiera sido el colector del 2 el que iba a tierra, sino que es el que hubiera tenido conectada en la carga que acabamos de dibujar. Mi pregunta es, si ahora esta es la conexión, si yo lo estoy puesto acá, fíjense, la corriente centrante, perdón, esto se va, ¿no? Esto no estaría. Entonces mi pregunta es, si ahora la corriente centrante al nodo, ¿cómo es la caída de tensión sobre la carga? Ahora está en fase, bro. Ahora está en fase. Entonces fíjense lo que ustedes descubrieron. Este fue el gran descubrimiento que hicieron. Que si ustedes, voy a hacer un dibujito acá, ¿no? Hago el dibujito, bueno, copien y después, copien ahora esta modificación y después hago el dibujito. ¿Se entendió lo que acabo de contar, no? Si alguno tiene una duda, me pregunta. Y pregunten, por favor. No se avergüencen de preguntar. ¿Se está viendo bien el pizarrón? Profe, ¿podría explicar de vuelta la modificación? Dale. ¿Cómo no? En el circuito original vos tenías esto. Teníamos la RC de este lado. Y de este lado tenías un cablecito. Y la carga la tomabas de este lado. Bueno, yo ya cortocircuité el capacitor, no lo voy a dibujar el cortocircuito del capacitor. Y tenías esto de este lado. ¿Está bien? Esto es lo que tenías. Entonces yo lo que propuse ahora es esta resistencia RC de aquí pasarla a este lado y poner la carga en el colector del 2. Lo que estoy proponiendo ahora es pensar qué ocurre si en lugar de tener este dibujo tengo este otro. Ya no tengo la RC acá, pongo un cable acá. ¿Y dónde pongo la RC? Acá voy a poner la RC. Cambio de lugar la RC, en vez de ponerla en el colector del 1, la pongo en el colector del 2 y bueno, claro, si cambio la RC de lugar, ahora tengo la necesidad de también cambiar la conexión de la RL, porque si yo dejo la RL acá, fíjate, dinámicamente, ¿qué pasa? Siempre voy a tener 0 volt, porque pongo la carga en paralelo con un cable, y no puede ser eso. Entonces, bueno, tendría que colgarla de este lado. Si voy a poner la RC de este lado, es porque me quiero colgar de este otro lado. ¿Se entiende lo que digo? Esta es la situación. Sí, sí, sí. Y si, entonces después, ¿qué hice? También esta RC que va a tierra la dibujé acá. Lo mismo que antes, con lo cual, si la dibujé ahí, la sacamos de acá. Y esto es lo que quedó. Esto que va a tierra y me queda este circuito. Y entonces lo que veo es que en este caso, lo que pasó fue que la señal de salida queda en fase con la referencia, queda en fase, a ver, si acá tengo un semiciclo positivo, acá también voy a tener un semiciclo positivo. En cambio, cuando yo me colgaba del colector del 1, cuando me colgaba del colector del 1, lo que pasaba era que tenía la señal desfasada.
¿Está bien? ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Entonces, fíjense, yo voy a hacer un dibujito, ¿no? Primera cosa. Supónganse que este es el, vamos a llamar a este terminal el 1. Supónganse que esto fuera la base del transistor 1 y esta fuera la base del transistor 2. Y la salida la tomo en el colector del 1. Si yo inyecto señal por acá y esto lo mando a tierra, supongamos que esto es B1, esta señal y esta señal van a estar en fase o en contrafase, B1 y la tensión de salida BO. ¿Cómo van a estar estas señales? Vamos a mirarlo. Si pongo el excitador del lado de B1, pongo un cablecito acá, y me estoy colgando del colector del 1, me cuelgo del colector del 1, vamos a poner colector del 1, así lo ven, y me cuelgo del colector del 1, ustedes ya sabían que la señal quedaba en contrafase. Bueno, nosotros tenemos buscado la otra situación, pero sabían que la señal quedaba en contrafase. Entonces, fíjense, si ustedes meten señal de este lado, voy a tener que borrar esto de acá. Después lo volvemos a dibujar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, fíjense, si ustedes inyectan señal en el terminal 1 y ponen a más al terminal 2 y salen del colector del 1, si tuvieran la carga conectada a este lado, lo que iban a decir es que la transferencia es negativa. ¿Está bien? En este caso, esta transferencia es negativa. En esta situación, BO contra B1 es un número negativo. ¿Se entiende esto o no? ¿Se entiende o no? Che, por favor, respóndame porque si no es muy difícil para mí. Sí. Bueno, entonces digo, ¿y qué pasa si se cuelgan del 2? Si tienen esta otra situación, en lugar de poner el generador B1 de este lado, o BS, como lo llamen, lo conectan así. Si ahora hacen esta conexión, lo voy a buscar en azul. Si lo van a hacer eso, ahora hacen esta conexión. Ahí están, bueno. Al hacer eso, hacen esta otra conexión, ¿no? Tienen el 1, perdón. Tienen 1, tienen 2, y acá tienen, supóngase que se cuelgan del colector del 1 de nuevo, y acá tienen B1 o BS, como quieran llamarlo, y esto lo mandan a la Tierra. En este caso, la salida BO va a aparecer en fase o en contrafase. En fase. Va a aparecer en fase, es decir, que si me cuelgo de este lado, si excito de este lado, y me cuelgo de este otro lado, la señal va a salir en fase. Perfecto. Entonces, acá la transferencia BO contra B1 es un número positivo. Vamos a poner así. Esperen que no me escriben estos. Es un número positivo. Entonces, positivo. Bueno, entonces fíjense una cosita. Yo creo que ya nos damos cuenta de una cosa más, ¿no? Que depende de qué terminal yo me esté conectando y depende de qué salida elija, es cómo van a resultar las fases. Por ejemplo, si me cuelgo de este lado y salgo de este lado, es un número negativo, con lo cual esta señal está desfasada. Ahora, si inyecto señal de este lado y vengo de este otro lado, tomo la señal de salida de este lado, es un número positivo. Es decir que
cuando tomo señal del lado del colector por el que estoy inyectando tensión en su misma base, es decir, cuando colector y base, perdón, vuelvo a decir, cuando la base por la que inyecto la señal y el colector por el que estoy tomando la salida pertenecen al mismo transistor, la transferencia es un número negativo. Y si inyecto señal en la base de un transistor y me cuelgo en el colector del opuesto, el que está del otro lado, encuentro que VO es un número positivo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Sí o no? Sí, se entiende, profe. Bueno, vamos. Entonces ya sabemos una cosa, que podemos tener dos fases, depende de qué salida tomemos. Es una primera cosa interesante. Entonces yo esto lo voy a borrar ahora. Habiendo contado esto, lo voy a borrar. Lo borro. Entonces fíjense lo que hice acá. Yo lo que hice acá para que se entienda, ¿no? Yo acá abajo, en estas, ahí se ve mal, ¿no? Voy a correr un poquito así para que no le pegue el reflejo. Vamos a buscarle de manera que no le pegue el reflejo. Ahí no le pega el reflejo, ¿no? A estos dos que están acá abajo. ¿Los ven bien, no? ¿Ahí? Sí, ahí se ven, ahí se ven. Bueno. Tienen que decir una cosita acá, que apareció el auto-framing. Entonces fíjense una cosa. ¿Ven que acá puse más y acá puse menos? Por ejemplo, podría ser este caso. En donde yo digo, si me cuelgo de la base del transistor 1 y estoy saliendo por el colector del 2, entonces la señal de salida va a estar en fase con esta señal. Cuando pongo más, significa que si inyecto señal por acá, no va a haber desfasaje de señal en la salida. Sería el caso que está dibujado acá, ¿no? Si, vuelvo a decir, si conecto señal, si esta tensión, si inserto tensión en este terminal, imagínense que acá hubiera 0, ¿no? Si inyecto tensión por acá para representar este caso. Entonces, y estoy saliendo del colector del 2, va a pasar que estoy en fase. Entonces, para que se entienda que dibujamos acá. Ven que acá está B1 y acá está B2. En realidad, si ustedes miran, acá la tensión, si yo les pregunto a ustedes cuánto vale BD, si yo en el ejemplo este que está acá arriba les pregunto ¿cuánto vale BD? Voy a tener que buscar un marcador, pero no tengo ganas. No tengo ganas de cortar la clase, eso me refiero. Digo, si yo defino BD, lo voy a escribir acá porque estaba escribiendo por hacia arriba y no se ve. Yo voy a definir BD como B1 menos B2. Y fíjense, esta es la B, esta diferencia de tensión, ¿no? Bueno, BD es B1 menos B2. Fíjense una cosa. En realidad cuando hablamos en este circuito, cuando hablamos de B1 y hablamos de la fase o el desfasaje, lo que estamos hablando de la relación entre BO y BD. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes miran este circuito, miren este, vamos a dibujarlo acá, BD sería igual a B1 menos la tensión que tengo de este lado, que vale 0 volt. Así que acá BD es igual a B1. Entonces, cuando en este ejemplo hablaba de B1, en realidad siempre estoy hablando de BD. Entonces, por eso ahora voy a hablar de BD. BD es la tensión que aparece acá. BD es la tensión que aparece acá. Entonces, fíjense una cosa. Cuando la señal B1, por ejemplo esta que dibujé en negro, está por debajo de la tensión B2, la que dibujé en rojo, ¿cómo será la tensión BO? ¿Estará en fase o estará desfasada? Ah, no se ve del todo eso, pero se ve acá, sí, un poquitito se ve. Vamos a traer un poquito más para acá ahora. Más para acá. Entonces vuelvo a decir, si B1 es esta negrita, esta que está acá abajo, es menor que B2. ¿Acá estaremos en fase o desfasados? Desfasada. Estaremos desfasados porque fíjense, si B1 es menor que B2, este numerito es negativo, pero claro, al multiplicarlo por la transferencia, porque la relación entre este y esta BD que yo describí acá es positiva. Pero si resulta que para la referencia la señal es negativa, acá voy a aparecer desfasado.
¿Se entiende lo que digo? Vuelvo a decir, esperen que escribo acá, B minúscula D y B minúscula D. Vuelvo a decir, la relación entre esta BO y esta BD es positiva. La relación entre esta BO y esta BD, ven que esta BD viene de acá, ¿no? Ven que es esto más esto, la verdad. La BD está acá. Esta es la BD. Entonces digo, la relación entre esta Esto BO... que está, perdón, profe, eso que estaba mencionando de arriba no se veía. ¿El qué? Lo que recién estaba diciendo en la parte de arriba. No se ve por Ah, la perdón. cámara está para abajo. Sí, tengo que practicar un poco eso, perdón. No, que acá dije que BD es B1 menos 0 vol. Entonces cada vez que yo en esta explicación hablaba de B1, en realidad estaba hablando de BD. ¿Está bien? Eso fue lo que dije. Qué joroba, esto me tiene que avisar porque si no me voy a confusionar, hacer lío. Entonces, esto es BD. Esto es BD. Cuando estoy hablando de esta BD, estoy hablando de esta tensión. Cuando hablo de esta BD, estoy hablando de esta tensión que está dibujada acá. La que aparece entre las bases. La que aparece entre las bases. Entonces lo que estaba diciendo es que, bueno, que si este terminal, este es positivo respecto de este, estamos en fase. Pero si este terminal es negativo respecto de este, si este es negativo respecto de este, entonces la BD es negativa. Y la BD negativa multiplicada por una transferencia que es positiva termina siendo un valor negativo. Estaría desfasada la señal. ¿Se entiende lo que digo? ¿Entienden? Sí, más o menos, yo más o menos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que no entienden? Eso lo de BD ahora sí lo entendí, porque no lo estaba entendiendo, pero esa relación que ahí que sacó BD igual a B1 menos 0, ¿por qué lo puso, profe? ¿Y por cómo se define BD? Como B1 menos B2. BD se define como esta tensión menos esta tensión. ¿Qué tensión tengo de este Sí. lado? B1 o B, Ah, sí. B1. ¿Y qué tensión tengo de este lado? Ahora sí, ahora sí. Ahí va. 0 volt. ¿Se entiende eso, no? Sí, 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 ahora sí, ahora sí. Bueno, yo igual voy a volver sobre eso ahora. Bueno, entonces vuelvo a decir. Este circuito que tiene dibujado acá, donde estamos definiendo BD con este sentido, estoy definiendo, no es que yo estoy poniendo una referencia, en realidad yo estoy definiendo, digo que este terminal va a ser positivo respecto de este. Si me cuelgo de este lado, y tomo la referencia como está dibujada ahí, pasa que esta transferencia es positiva. Ahora, si en este terminal la tensión es menor que en este terminal, la BD es negativa, por lo cual, multiplicada por una transferencia positiva, la señal aparece desfasada. Por otra parte, cuando en este caso, ven que cambié, abajo, vamos abajo entonces ahora. Fíjense, en este caso donde B1, que es la señal de menor amplitud, es más chiquita que B2, como la BD es negativa y la transferencia es positiva, esto termina siendo una señal desfasada. Ahora, doy vuelta a los generadores, B2 acá y B1 acá. Como B2, la roja, es mayor que B1, la BD es positiva, multiplicada por una transferencia positiva, esto termina siendo positivo. ¿Está bien? ¿Eso se entendió? Ahora sí. Bueno, vale, entonces esto lo entendió, anótenselo, porque después lo voy a complicar un cachito porque quiero decir algo, porque para distinguir entre lo que son sentidos reales y lo que son referencias. Porque si un momento, ustedes empiezan a hacer un lío bárbaro con lo que son referencias, sentidos reales. Y yo lo que quiero es mostrar que las referencias, salvo el caso de los generadores controlados, uno los puede poner para cualquier lado, que siempre llegan las mismas expresiones. ¿Y por qué digo esto? Porque he visto a más de un docente hablar siempre de que haya coherencia entre las referencias. Y eso está bien ¿para qué? Para evitar que aparezcan signos negativos que me complican en el desarrollo. Si me complican, porque por ahí no me complican. Pero digo, pero no es necesario. Porque las referencias son justamente eso, referencias. En todo caso, si lo que yo consideré que iba para allá va para el otro lado, aparecerá un signo negativo. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, vieron que yo acá a ustedes les dije que esta tensión, esta transferencia para esta BD y esta BO, si este terminal es positivo respecto de este, y este terminal fuera positivo respecto a tierra, entonces, considerados así, esta transferencia es positiva. Ahora supóngase que yo doy vuelta a la BD.
Ahora voy a decir, no, para hacer mi análisis voy a considerar que este terminal es positivo respecto de este. En lo único que va a cambiar es que la transferencia va a ser negativa. Y en el caso donde yo comparaba una señal de menor amplitud con otra de menor amplitud, donde esa BD iba a ser negativa, ahora iba a ser positiva, multiplicado por un número negativo, termina siendo negativo. Todo esto que expliqué en alta velocidad, ahora después lo voy a explicar más despacito. Lo que quiero decir, y lo que quiero que vean, es que las referencias se pueden poner para cualquier lado, salvo el caso de los generadores controlados, que tiene que haber coherencia entre el que controla y el controlado, nada más que eso. ¿Y por qué lo hago? Porque más de una vez vi que incluso docentes se hacen un moño bárbaro con el tema de que si ponemos la referencia por un lado, la referencia para el otro. No lo vi en Avellaneda, voy a ser absolutamente honesto, lo vi en la otra regional donde trabajo. Y me llamó mucho la atención. Así que por las dudas quiero hacer hincapié en eso también, con el tema de las referencias. Bueno, todo esto fue para ver que hay una cuestión que tiene que ver con sentidos reales y lo que son las referencias. Los sentidos reales nunca los vamos a conocer. ¿Está bien? Porque esta señal, miren, si ustedes quieren saber si está en fase de desfasada, no sé cómo hacen, porque esto, miren que, por ejemplo, si fue una señal de 1 kHz, 1000 ciclos por segundo, creo que hay que tener una wista bárbara para poder decir, y hablar muy rápido, ¿no? Además, para que pase el segundo y pueda ver esto.